Hola, soy Alexis Cuentacuentos. Hello, I'm Alexis the Storyteller. And for this week, we have our first challenge, a tongue twister. But first, we are gonna learn in English and then the real challenge in Spanish. Okay, when you tell stories, count how many stories you tell. Because when you tell stories, you never count how many stories you tell. Easy or not so easy? Okay, again. When you tell stories, count how many stories you tell. When you tell stories, count how many stories you tell. Because when you tell stories, you never count how many stories you tell. Easy. When you tell stories, count how many stories you tell. Because when you tell stories, you never count how many stories you tell. And this is the challenge for you, but in Spanish. When you tell stories, cuando cuentas cuentos. Repeat after me. Cuando cuentas cuentos. Cuando cuentas cuentos. Yeah, it's so nice. Okay, again. When you tell stories, cuando cuentas cuentos. Nice. Count how many stories you tell. Count how many stories you tell. Cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas. When you tell stories, count how many stories you tell. Cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Yeah, you're okay. Nice. Okay, let's try again. Cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Okay, because when you tell stories, because when you tell stories, porque cuando tú cuentas cuentos, porque cuando cuentas cuentos, porque cuando cuentas cuentos, porque cuando cuentas cuentos, porque cuando cuentas cuentos, because when you tell stories, because when you tell stories, porque cuando cuentas cuentos, because when you tell stories, you never count how many stories you tell. You never count how many stories you tell. Nunca cuentas cuántos cuentos cuentas. Nunca cuentas cuántos cuentos cuentas.
Nunca cuentas cuántos cuentos cuentas. You never count how many stories you tell. You never count how many stories you tell. Nunca cuentas cuántos cuentos cuentas. Nunca cuentas cuántos cuentos cuentas. Repeat after me. Nunca cuentas cuántos cuentos cuentas. Cuentas. Y ahí está. And that's it. When you tell stories, count how many stories you tell. Because when you tell stories, you never count how many stories you tell. When you tell stories, count how many stories you tell. When you tell stories, count how many stories you tell. Because when you tell stories, you never count how many stories you tell. You never count how many stories you tell. When you tell stories, count how many stories you tell. When you tell stories, count how many stories you tell. Because when you tell stories, you never count how many stories you tell. And that's it. No, because this is the real challenge in Spanish. Cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque cuando cuentas cuentos, nunca cuentas cuántos cuentos cuentas. Cuentas. And that's the challenge. Cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque cuando cuentas cuentos, nunca cuentas cuántos cuentos cuentas. Nunca cuentas cuántos cuentos cuentas. Let's try again. Cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque cuando cuentas cuentos, nunca cuentas cuántos cuentos cuentas. Great! You're awesome! Okay, so this is the challenge. You have to practice this challenge. And maybe we can show this challenge to your mom because you can count with her. Yeah, or with your grandmother, or with your sister, or with Gabriela, or with your teacher. Yes. So, this is the challenge. In English, when you tell stories, count how many stories you tell. When you tell stories, count how many stories you tell. Because when you tell stories, you never count how many stories you tell. Ahí te va en español. With reggae style. Cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque cuando cuentas cuentos, nunca cuentas cuántos cuentos cuentas. Cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas.
Porque cuando cuentas cuentos, nunca cuentas cuántos cuentos cuentas. Y ahí te va. And that's it. So you have to practice in home and take care of you because we are working for you. Alexis cuenta cuentos. Alexis the storyteller. See you next week and practice this challenge. Okay?